Félix, me saludé, Félix, Dios te bendiga. Bienvenido como siempre, mi amigo y hermano Félix. Bueno, hermano, hablaba esta semana con en realidad son 2 semanas, con un pariente que hacía mucho que no veía. Y bueno, ahí en la charla le pregunto por lo general uno le pregunta a alguien cuando hace mucho que no lo ve porque hace mucho que no lo cruza por ahí. Y bueno, le digo, ¿cómo andás? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo venís? Y muchas veces cuando vemos a alguien, casi siempre ya sabemos la respuesta que nos va a dar. Pero bueno, uno por amabilidad, por cortesía, le pregunta, ¿cómo andás? ¿Cómo están tus cosas? Y él ahí me contesta, y ya cuando puso ese I con puntito suspensivo, digo, me va a contestar lo que yo creía que me iba a contestar. Acá estamos, esperando que las cosas cambien, esperando que los planetas se alineen para acá, esperando que el bárbaro, me dice que me da vergüenza decirlo, me tire un centro, esperando que alguien me dé una mano. Y yo me quedé mirando a Valor y digo, ¿estás esperando? Bueno, hermano, no me miren así, supongo que ustedes también tienen variantes así. O sea, no son los míos nomás. Los míos no. Así que ahí estaba, esa contestación. Y aquí estoy esperando que las cosas cambien. Muchas veces, hermano, nos pasa que nos encontramos esperando que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Pero nos olvidamos que para que las cosas cambien, que para que las cosas mejoren, nosotros tenemos que movernos. Nosotros tenemos que accionar para que las cosas cambien y no quedarnos ahí esperando que se alineen los planetas, que alguien venga y me ayude. Es lo que normalmente pasa y muchas veces nos pasa a nosotros mismos que caemos en eso. Hermanos, el movernos, el accionar va a hacer que nosotros podamos ir hacia ese progreso, que podamos ir hacia eso que queremos, que podamos salir de esa condición en la que estamos, por ahí decaídos, bajoneados, encerrados en nuestra habitación porque las cosas no cambian y estamos esperando que algo pase. Hermano, para que las cosas cambien, tenemos que accionar y tenemos que avanzar, tenemos que hacer algo a nosotros. Viste también por ahí cuando tenés un proyecto y se estanca, porque no tomamos la iniciativa de avanzar, no tomamos la iniciativa de hacer algo. Y te empiezas a acostumbrar a eso. No, me quedo acá, esto no es para mí, esto no lo voy a poder hacer. Y te quedas ahí esperando, y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los meses, y por ahí pasan los años. Y seguís en la misma situación, porque no accionaste, porque no avanzaste, porque no tomaste esa decisión de hacer que las cosas cambien. Por supuesto que como hijos de Dios, oramos y esperamos en el Señor, y sus tiempos son perfectos. Pero tenemos que hacer algo, no es solamente esperar. Cuando hablamos de buscar un trabajo con los jóvenes, le decimos, estamos orando para que yo tenga un trabajo. Pero levántate a las 7 y anda a buscar el trabajo. Afeitate, vestite bien y anda a buscar un trabajo. No esperes la oración y todo. Para que las cosas sucedan, muchas veces o siempre hay que hacer que sucedan. Hablaba de esto cuando tenemos un proyecto y por estancarnos nos perdemos la oportunidad de que eso pase. Y lo perdemos y podríamos hacer cosas. Y hablaba recién con él y del trabajo de él, del mío y por ahí. Podría haber hecho esto, que tal vez mío mejor, y dejé pasar la oportunidad por no accionar, por no avanzar. Hermanos, en nuestra vida es fácil muchas veces caer en esto de no movernos, de no accionar, esperando a que las cosas cambien o se alineen en nuestro favor. Tal vez esperamos también que alguien resuelva nuestros problemas, porque también nos pasa. Yo sé que él me va a dar una mano, yo sé que este me va a ayudar, o estoy esperando que... A mí me pasa un montón de veces, y me gusta, y he ayudado un montón, entre podidos, de que me dan un currículum, y me gusta, pero lo veo a veces en el bar, me dice, che, Marcelo, ¿sabe algo del currículum que te di? Y yo lo entregué a recursos humanos, ojalá que te llamen, pero veo que se quedaron esperando y no buscaron otra cosa. Hermano, hay que accionar, hay que avanzar, tenemos que hacer que las cosas sucedan, tenemos que ir para adelante, tenemos que tener fe en el Señor y saber que con la ayuda de Él y con nuestro accionar y con nuestro avanzar, las cosas van a suceder bajo su voluntad, por supuesto, ¿no? Yo tomo un poco de agua. El no movernos, hermanos, el no accionar, no solo que no nos permite avanzar, sino que también nos roba la oportunidad de crecer y de transformar lo que estamos viviendo en lo que realmente queremos.
te roba, porque vos te quedas pensando y te haces la cabeza y estás ahí esperando, y perdes esa oportunidad de crecer, simplemente por no accionar, simplemente por no avanzar, simplemente por quedarte esperando. Perdes eso que el Señor tiene para vos, perdes ese propósito que el Señor tiene para vos, porque te quedas ahí quietito esperando. Le pido que abran la palabra en Marcos. Una historia recontra conocida que la hemos leído un montón de veces, pero cada vez que la leo no dejo de sacarle algo nuevo que el Señor nos quiere decir. Si bien la palabra del Señor y toda la Biblia tiene una dirección, tiene un mensaje claro, sí podemos tomar esa palabra para aplicarlo a diferentes situaciones en nuestra vida. Pero sepamos que la palabra del Señor es una y va hacia un lugar, ¿sí? Pero me encanta acá en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Seguramente todos han leído esta historia. Dice el versículo 46 en adelante: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, el Señor Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Dice, estaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Todos hemos leído esta historia, ¿no? Muchas veces, una hermosa historia. Ahí estaba Bartimeo, sentado, pidiendo, mendigando al lado del camino, mientras Jesús pasaba. ¿Cuántas veces, hermanos, nos pasa que estamos al lado del camino ahí estancados, esperando de otros, dependiendo de otros y sin accionar? ¿Cuántas veces nos pasa que sacamos al Señor de nuestra mirada y nos quedamos ahí al lado del camino, quietitos, simplemente esperando? Hermanos, para que algo suceda, tenés que accionar. Y esto es una decisión. Tenemos que decidir que las cosas sucedan. Siempre en la voluntad del Señor. Pero tenemos que decidir accionar. Tenemos que decidir avanzar. Tenemos que decidir querer que la situación cambie. Y no acostumbrarnos al desorden. A no acostumbrarnos a estar solos. A no acostumbrarnos a algo que sabemos que nos hace daño. Y seguimos. Walter una vez predicaba de la máquina de fabricar problemas. Y estamos ahí con la maquinita. Fabricamos problemas. Y no avanzamos y nos quedamos y nos acostumbramos. Hermano, para que algo suceda, tenemos que accionar y tomar la decisión. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos en un montón de pasajes donde el Señor dice: id, venid, haced. Yo cuando leo esto del id, del venid y de hacer, digo, no fuimos creados para estar quietos. Entonces, si el Señor nos dice id, venid, haced, el Señor nos manda a accionar. El Señor nos manda que no estemos quietos. El Señor nos manda a hacer cosas. Y venir a hacer. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no fuimos creados para estar quietos, sino para caminar con un propósito, con ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, nos preparemos. ¿Para qué? Para estar en movimiento. Nos preparemos para los ir del Señor. Nos preparemos para los venir del Señor. Nos preparemos para el hacer como el Señor nos manda. Nos preparemos. Hablábamos en la reunión de varones que la falta de conocimiento te introduce a un camino descendente. Si te quedas quieto, vas a ese camino descendente. Si no te mueves, vas a ese camino descendente. Entonces, hermanos, nos preparemos para los ir, para los venir, para los hacer que salen en tantas partes de la Biblia. No estamos para estar quietos y el Señor no quiere que nos introduzcamos en ese camino descendente. Pero para eso tenemos que accionar. Para eso nos tenemos que mover. Siempre en la voluntad del Señor. ¿Y qué es movernos? ¿Y qué es hacer? Es conocer su palabra. Es estudiar su palabra.
es pasar tiempo con el Señor, es decirle, Señor, quiero accionar, me quiero mover, pero ¿cómo hago? Conocimiento de la palabra, digo, seminario bíblico, discipulado, tiempo de oración, tiempo de lectura. Hermanos, tenemos que accionar y tenemos que avanzar con el conocimiento que el Señor nos da en su palabra. Amén. Amén. Hermanos, no nos perdamos la oportunidad. Ahí estaba Bartimeo al lado del camino y al escuchar que pasaba Jesús, no se quedó esperando, no se quedó quieto. Era su oportunidad y el Señor nos llama. Y hoy tenemos otra oportunidad. Y Bartimeo ahí en su condición, Jesús, Jesús, empezó a levantar la voz. Hermano, si hoy estás quieto, si hoy estás pasando por situaciones, si hoy estás en algo que te duele, es momento de levantar la voz. Es momento de decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia, Jesús. No estoy pasando un tiempo bueno, pero mi mirada está en vos. Quiero accionar, quiero moverme hacia vos. No quiero ir a un camino descendente. Quiero llenarme de la palabra de Dios para poder moverme hacia Jesús. Es la oportunidad. El Señor pasa, el Señor está acá, el Señor está dentro nuestro. Pero tenemos que ir a Jesús, hermanos. Tenemos que ir. No podemos seguir estando mal, quietos, aguantándonos, acostumbrándonos a una situación. Hermanos, vamos por más. Los ir, los venir, los hacer. El Señor nos llama. Es la oportunidad. Pero tenemos que levantar la voz hacia el Señor. Jesús, Jesús, porque es Él. El plan en la Biblia es Jesús. No es otra cosa, es Jesús. Pero tenemos que conocerlo. Cuidado con el camino descendente. Vamos hacia el Señor. Vamos hacia Él. Accionemos, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad. No nos acostumbremos. Tenemos un Dios grande que nos acompaña, que nos sostiene, que nos da aliento, que nos da fortaleza cada día, que renueva su misericordia para con nosotros. Pero tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que movernos, tenemos que levantar la voz. Jesús, como hizo Bartimeo en esa situación. Al escuchar que pasaba, Jesús no se quedó esperando o pensando que ahí pasaba. No lo pensó, accionó. Y él dijo, supongo, esta es mi oportunidad. Ahí va ese Jesús grande, ese Jesús que dio su vida en la cruz. Es Él el que me va a dar salvación, es Él el que me va a dar libertad, es Él el que me va a sacar de esta situación. Pero Bartimeo accionó con su voz. Hermano, tenés que saber que cuando quieras buscar de Jesús, vas a tener resistencia. Ahí leemos en el versículo que a Bartimeo lo mandaban a callar. No lo dejaban llegar a Jesús, dice el versículo. Y nos pasa muchas veces que no nos dejan abrir nuestra boca, no nos dejan hablar de Jesús y nos ponen resistencia. A veces en nuestra casa, a veces en nuestro trabajo, a veces en el barrio, que te dicen, no, de Jesús no me hables. No, de Jesús no. Me tocaba una reunión hace poco tiempo en el trabajo. Y decían, bueno, vamos a hablar de distintas cosas, pero acá política y religión no se habla. Y a mí cuando me dicen de religión no se habla, y me cuesta un poquito porque nosotros somos espirituales todo el tiempo. Pero la resistencia está. Entonces yo en mi trabajo tengo que hablar con mi testimonio. Cuando saludo a alguien le tengo que decir Dios te bendiga. Cuando alguien viene y me dice estamos pasando esta situación y yo no me puedo callar y tengo que decir, bueno, yo voy a orar por esta situación. Hermanos, nos van a querer callar. En nuestra casa, los parientes, en el trabajo, como decir. Pero no nos podemos callar. Y por ahí son otras cosas lo que nos hacen callar. Tal vez como un enojo, como la falta de perdón, o tal vez algún pecado que te hace callar y no podés gritar Jesús, Jesús, porque estás en un pecado, porque estás en un enojo. Hermanos, nos movamos, accionemos. El Señor nos espera, el Señor nos llama. No dejes que te callen, como le pasaba ahí a Bartimeo. Siempre con el respeto y con el conocimiento de la palabra, por supuesto, ¿no? Es ahí cuando te quieren callar, cuando las cosas se complican en tu casa, en el trabajo, o donde sea, cuando tenemos que persistir más y accionar. Pero para accionar, ¿sabes qué, hermano? Tienes que tener una determinación clara de lo que quieres. Bartimeo sabía que era su oportunidad y que tenía que accionar, pero tienes que tener claridad de lo que quieres. Hermano, ¿qué queremos para nuestra vida? ¿Queremos seguir estancados? ¿Queremos seguir al lado del camino? ¿Queremos seguir quietos ahí? ¿O queremos algo mejor? ¿O queremos todo lo que el Señor nos ofrece en su palabra?
tenemos que tener determinación y claridad de lo que queremos. Hermano, decía en unas prédicas semanas pasadas que el Señor nos llamaba diciendo venid y otra vez venid. Hermanos, para ir a Jesús es necesario accionar y movernos. No es solamente quedarnos con que el Señor nos llama, necesitamos accionar y necesitamos movernos. Dice el versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa ahí para el mendigo era su seguridad, era su abrigo, era su posesión. Lo leí en un comentario. Era todo, pero él la tuvo que arrojar. Él tuvo que despojarse de eso, dejarlo al lado del camino y ir a Jesús. La capa también mostraba lo que era él. Mostraba que era un mendigo. A veces tenemos puesta alguna capa que muestra lo que somos realmente. Y no es solamente nuestra posesión. Lo que mostramos, lo que la gente ve, muchas veces es lo que somos. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de tirar esa capa, de dejarla de lado y ir hacia Jesús. Ahí vemos la acción de Bartimeo. Para moverte, hermano, hacia Jesús, para moverte hacia lo nuevo, tienes que soltar, despojarte de lo viejo y avanzar y accionar hacia Jesús que nos está llamando. Hermano, Jesús le pregunta ahí en el versículo, ¿qué quieres que te haga? Así dice el pasaje. Obviamente Jesús sabía lo que Bartimeo quería. Jesús sabía. Y lo mismo pasa con nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús quería que Él se lo diga. Jesús quería que Él le diga cuál era su necesidad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Contarle a Jesús cuál es nuestra necesidad. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? Pero con claridad, con determinación. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Queremos una vida de gozo, una vida de paz como el Señor nos muestra en su palabra? Tenemos que decírselo. Tenemos que ir hacia el Señor Jesús en su voluntad perfecta y agradable. Pero se lo tenemos que decir. Hermano, ¿qué querés en esta mañana que el Señor haga en tu vida? ¿Qué querés que haga el Señor en tu vida? Pensalo, meditalo. ¿Qué es eso que estás pasando que necesitas que el Señor haga y obre en tu vida? Nuestro Dios es un Dios de milagros. Él puede hacerlo en su voluntad. Pero Él te dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué tenés que dejar al lado del camino en esta mañana? Bartimeo pidió por su vista. Podría haber pedido tal vez algo más. Pero él se movió y accionó hacia Jesús, teniendo en claro que él quería su vista. Por supuesto que el Señor le dio mucho más. Hermanos, para movernos y accionar necesitamos esa claridad. Bartimeo dijo, yo quiero por mi vista. Pero él estaba seguro de lo que quería. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que sabes que lo tenés que cambiar. Que sabes que tenés que dejarlo atrás. Que sabes que tenés que accionar para que eso suceda. ¿Qué es? ¿Qué es, hermano? Hermanos, hoy y siempre necesitamos a Jesús. ¿Querés dejar de estar al lado del camino hoy? ¿Querés dejar de estar al lado del camino o querés estar ahí al lado del camino y con un piecito en este camino descendente que hablaba Eric los otros días? ¿Qué querés? ¿Querés dejar de estar mendigando tranquilidad? ¿Querés dejar de estar mendigando paz? ¿Querés dejar de estar mendigando gozo? Porque muchas veces me pasaba a mí que los hermanos, no, tengo paz, tengo gozo, pero yo no, me cuesta, sobre todo al principio con los años, y me parece como que mendigaba paz, mendigaba gozo. Bueno, ¿sabes cómo se soluciona eso? Jesús, hijo de David, Jesús, quiero esa paz, quiero ese gozo, quiero dejar de estar mendigando lo que otros tienen. Era yo el que tenía que moverme hacia el Señor, era yo el que tenía que decidir, era yo el que tenía que caminar hacia el Señor Jesús. Dice el versículo 49 y 50, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino hacia Jesús. Jesús lo manda a llamar, hermano, y él se levanta. ¿Se dan cuenta? Podría haber ido Jesús hacia él, pero Jesús lo mandó a llamar y se tuvo que levantar. ¿Te das cuenta? Que la acción empieza por el lado nuestro. Nos tenemos que levantar. El Señor nos llama, pero nos tenemos que levantar. Tenemos que hacer algo. Ahí Bartimeo tuvo que accionar. Y el versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Vemos, hermano, en este versículo 52 el resultado de haberse movido y buscado al Señor.
Como dice, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Hermano, cuando vos buscas al Señor Jesús, cuando vos te mueves, al resultado lo vas a ver. Porque es una promesa del Señor. Al resultado lo vas a ver. Ahí lo estamos leyendo en el versículo 52. El resultado de la promesa de Dios está cuando nos movemos, cuando accionamos y vamos hacia el Señor. Ahí esa fe puesta en acción dio como resultado un cambio de posición. Pasó de mendigo a ser sanado y empezó a seguir a Jesús. ¿Te das cuenta del resultado cuando seguís a Jesús? ¿Cómo cambia tu posición? Ya el Señor en esa muerte en la cruz, dando su sangre por cada uno de nosotros, cambió nuestra posición de una muerte eterna a una vida eterna, a una vida de paz. Ya cambió nuestra posición, pero podemos seguir cambiando de posición. Podemos dejar de estar al lado del camino para estar en ese camino que el Señor nos marca con un propósito claro para cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que hacer que las cosas sucedan. No podemos seguir esperando. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y no es por torcerle el brazo al Señor, sino es ir en pos de lo que el Señor nos dice. ¿Se entiende? No es torcerle la voluntad del Señor, es ir en pos de lo que Él quiere. Hermano, ¿quieres que el Señor te use? ¿Sí o no? ¿Quieres que el Señor te use? Hermano, vamos a Jesús. ¿Quieres que la iglesia cambie? Hablo de la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Quieres que la iglesia cambie? Hay que ir a Jesús. ¿Quieres cambiar vos mismo? Yo sí quiero cambiar vos mismo. Necesito ir a Jesús. Hermano, el Señor nos llama. El Señor nos llama. Y por supuesto que no es fácil seguir al Señor. No es fácil buscarle. No es fácil cuidarse. No es fácil guardarse del pecado. No es fácil hablar o decir las cosas más fuertes, como lo hizo Bartimeo. Hermano, no es fácil. Todas esas cosas que nombré no son fáciles. Pero ¿sabes qué? El Señor está con nosotros. Y es Él el que nos llama. Entonces el Señor ahí nos ayuda. Porque todo esto que dije, de buscarle, de cuidarse, de guardarse del pecado, que no es fácil, con nuestra fuerza es imposible. Pero el Señor nos da la fuerza y es con su fuerza que las cosas sí se hacen un poquito más fácil. Porque confiamos en Él y Él nos va a ayudar a que eso pase. Hermano, no es un tiempo fácil para la iglesia. Pero si queremos cambiar la historia, tenemos que movernos. Tenemos que enfrentar situaciones. Tenemos que enfrentar personas, cosas nuestras tal vez que nos frenan y nos detienen. Son muchas las cosas que hay que enfrentar. Ahí como Bartimeo lo callaban cuando quería buscar a Jesús. Pero nos movamos, hermanos, accionemos, marquemos la historia de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia. Nos tenemos que mover hacia Jesús. ¿Querés que las cosas sucedan? Hermanos, nos tenemos que mover y las cosas van a suceder porque el Señor es el que va a estar con nosotros. Hermanos, hay que hacer que las cosas sucedan. Hay que moverse, hay que cambiar, hay que dejar cosas atrás, hay que perdonar, hay que renunciar, hay que aprender, hay que entender, hay que arrepentirse. Lo anoté porque son muchas las cosas que hay que dejar para poder ir hacia el Señor. Hay que arrepentirse, hay que dejar que el Señor cambie nuestra mente y dejar que el Señor obre en cada uno de nosotros para poder ir hacia Él y ver cómo cambian las cosas cuando uno se llena de Jesús y le da a Él el primer lugar en nuestra vida. Hermanos, les propongo en esta mañana un desafío para un tiempo complicado como dice la Biblia. Tal vez estamos en los últimos tiempos, no sé, el Señor sabe ahí su palabra. Estamos en un tiempo complicado. Yo les propongo este desafío: dejar ahí al lado del camino el enojo, el rencor, la habladuría, miedo, la falta de perdón, la falsedad y todo lo que por ahí no nos deja avanzar. Todas esas cosas, hermano, hoy las podemos dejar al lado del camino. Podemos tirarlo y dejarlo al lado del camino. Son muchas las cosas que tenemos que dejar. Cada uno sabe. Yo primero que nada tengo que dejar un montón de cosas. Hermanos, todos tenemos para dejar cosas al lado del camino. Y quiero terminar con el versículo 49, con la última parte que dice: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, lo único que tenemos que hacer es levantarnos con un corazón humillado, con un corazón humilde. ¿Sabe por qué? Porque reconocemos el amor del Señor, reconocemos su soberanía, reconocemos su grandeza, reconocemos su entrega en la cruz por nuestro pecado, por amor hacia nosotros, hacia ese Jesús.
eso que tenemos que caminar hoy, que nos llama y nos da la oportunidad. Y en ese camino es donde tenemos que dejar todo lo que dije antes. Hermanos, levantemos nuestra voz hoy juntos como iglesia, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Jesús, quiero ir hacia vos. Jesús, quiero avanzar hacia vos. Jesús, hoy empiezo a accionar y voy hacia vos, porque sé que me amas como nunca nadie me ha amado. Hermano, le dejo ese desafío en este día para que meditemos la semana. Dejemos el camino todo y vamos a Jesús, levantando nuestra voz como nunca lo hemos hecho. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu